A 35.000 pies de altura, un Airbus A330 de última generación cruza el Atlántico rumbo a Francia. En apenas unos segundos, la tranquilidad nocturna se transforma en un infierno. La aeronave comienza a caer velozmente, llevando a las 228 almas a bordo directamente hacia el mar. ¿Qué fue lo que pasó? Esto es lo que se conoce. Es el 1 de junio de 2009 en el Aeropuerto Internacional de Galeão, en Río de Janeiro, Brasil. Son cerca de las 7 de la tarde y 216 pasajeros, junto a 12 tripulantes, se preparan para embarcar en el vuelo 447 de Air France, con destino final en París. El Airbus A330 es un avión amplio, de fuselaje ancho, gobernado por sistemas electrónicos de control. Su reputación era intachable. Desde que empezó a operar en 1994, nunca había sufrido un accidente fatal. Al frente de la cabina se encuentra el capitán Marc Dubois, de 58 años, un piloto veterano con casi 11.000 horas acumuladas, más de 6.200 de ellas como comandante, incluyendo 1.700 en ese mismo modelo. Junto a él vuela el primer oficial Pierre Cédric, de 32 años, que se unió a Air France en 2003 y había acumulado casi 3.000 horas de experiencia, de las cuales más de 800 en el A330. También lo acompaña un segundo copiloto, David Robert, de 37 años, incorporado a la aerolínea en 1998 con más de 6.500 horas, de las cuales alrededor de 4.500 correspondían a ese avión en particular. Su tarea sería relevar al capitán durante parte del trayecto para que éste pudiera descansar. De los 12 miembros de la tripulación, 11 eran franceses y uno brasileño. Entre los pasajeros predominaban ciudadanos de Francia, Brasil y Alemania, viajando algunos por negocios y otros por ocio. La ruta hacia Río era especialmente apreciada por los pilotos de la compañía, pues incluía una estadía de 3 días frente a la playa de Copacabana, oportunidad perfecta para relajarse, disfrutar de restaurantes y recorrer la ciudad. En este vuelo, el primer oficial había llevado a su esposa, mientras que el capitán iba acompañado de su pareja, una azafata que también era cantante. Informes posteriores revelaron que el comandante apenas había dormido 1 hora antes del despegue, tras haber pasado la noche anterior disfrutando de la ciudad. Pese al cansancio, los tres confiaban en las capacidades de su aeronave. El A330 estaba construido con protecciones que evitaban maniobras extremas y con un sistema que permitía ingresar todo el plan de vuelo en tierra, dejando que el avión volara prácticamente solo hasta poco antes de aterrizar. La función principal de los pilotos era entonces supervisar y tomar decisiones clave en caso de imprevistos. A las 19:29, el vuelo 447 despega de Río y comienza su ascenso hasta la altura de crucero de 35.000 pies. El copiloto es quien maneja, aunque realmente no tiene que intervenir demasiado porque el piloto automático realiza la mayor parte del trabajo, mientras el capitán se limita a vigilar los instrumentos. El segundo oficial descansa en el área de tripulación, preparándose para su turno. Tras sobrevolar Natal y entrar en el Atlántico, el ambiente en cabina es relajado. Ha pasado ya más de 1 hora y todo parece normal. Cerca de las 22:30, el Centro de Control Oceánico brasileño establece la última comunicación con ellos, ordenando que mantuvieran la altitud actual de 35.000 pies. Nunca volverían a hablar con alguien en tierra. El copiloto observa en el radar meteorológico una extensa línea de tormentas por delante. Esa zona,
conocida como la Franja de Convergencia Intertropical, es famosa por sus frecuentes cumulonimbos y descargas eléctricas. Los tripulantes habían atravesado ese corredor en múltiples ocasiones y solían evitar lo peor ascendiendo un poco más. En esta ocasión, el primer oficial se muestra intranquilo y considera pedir permiso para subir, pero el control aéreo les había pedido mantener nivel. El capitán, por su parte, opina que no es necesario. Cree que a 37.000 pies las condiciones no mejorarían y que su altitud actual es segura. Imagina que, en el peor de los casos, solo encontrarán turbulencia o algo de formación de hielo, confiando en que podrían modificar la ruta para esquivarlo más fuerte. Ya dentro del océano y alejados de cualquier aeropuerto, el vuelo queda fuera del alcance de los radares terrestres. En esa región, la seguridad se garantiza con niveles de vuelo específicos, impares para quienes van al norte, pares para quienes descienden hacia el sur. El siguiente nivel impar disponible era 37.000 pies, la máxima altitud que podían alcanzar. El copiloto piensa que quizá deberían intentar pedir otra altitud en torno a 36.000 pies, pero finalmente no lo hace. Minutos más tarde, el capitán decide retirarse a descansar y llama al segundo oficial para que lo reemplace. El primer oficial le resume la situación. Vuelan a 35.000 pies, tienen una tormenta por delante y no lograron contactar con Dakar. 6 minutos después, al notar las nubes en su trayecto, el piloto de relevo sugiere desviarse un poco a la izquierda. Sin embargo, con 2 copilotos en cabina y el más inexperto al mando, la jerarquía no resulta clara. La sugerencia no recibe respuesta y nada se modifica. En ese momento, un olor a ozono comienza a impregnar la cabina. Es un fenómeno habitual cuando se atraviesan cumulonimbos cargados de electricidad, pero al primer oficial le resulta inquietante. Aunque no era inusual en vuelos transatlánticos, esta vez le genera nerviosismo. Durante los últimos minutos han cruzado una nube con abundantes cristales de hielo en la parte alta de la tormenta. En condiciones normales, esto no representa un problema, pero si los cristales son densos, pueden obstruir los sensores de velocidad, llamados tubos pitot. Estos dispositivos cuentan con calefactores, pero cuando la acumulación es súbita, pueden quedar bloqueados antes de que se derrita el hielo. El A330 tiene 3 de estos sensores, uno para cada piloto y otro de respaldo, que comparan la presión dinámica con la estática para calcular la velocidad. Si se obstruyen, las lecturas se vuelven erróneas. En el vuelo 447, los 3 tubos pitot se congelan, produciendo datos de velocidad poco fiables. Al detectar diferencias notorias, el piloto automático se desconecta acompañado de una alarma repentina. El sistema de empuje automático también se apaga, sorprendiendo al copiloto al mando. De pronto debe manejar el avión manualmente en medio de la turbulencia. La aeronave comienza a inclinarse hacia la derecha y él responde girando a la izquierda, pero por un cambio en la configuración, los controles reaccionan con demasiada sensibilidad y el avión oscila bruscamente de un lado al otro. Además, tira de la palanca hacia atrás, levantando el morro con excesiva fuerza. Inmediatamente suena la alarma de pérdida, ya que se ha superado el ángulo crítico de ataque. La velocidad cae de 274 nudos a apenas 52. El avión asciende descontroladamente, llegando hasta 38.000 pies, mucho más arriba de su nivel normal de crucero. En esos instantes la velocidad de ascenso es anormal, casi 7.000 pies por minuto, cuando lo normal en un A330 es alrededor de 2.000. Aunque el problema de los pitot dura poco más de un minuto y luego las lecturas vuelven a ser correctas, el copiloto mantiene la palanca hacia atrás, forzando el estabilizador horizontal a una posición que se queda fija durante el resto del vuelo. A las 23:11 el avión alcanza su límite, con el morro elevado unos 16 grados y motores a plena potencia. Poco después comienza a caer con la nariz apuntando hacia arriba hasta 30 grados. Al haber perdido varios sistemas, ya no existen las protecciones automáticas que habrían impedido esa situación. El copiloto, desbordado, exclama que ya no puede controlar la aeronave. El segundo oficial toma los mandos e intenta empujar hacia abajo para recuperar velocidad, pero el otro sigue tirando hacia atrás. En ese momento regresa el capitán a la cabina.
Se encuentra con el avión desplomándose a 10.000 pies por minuto y con el morro en un ángulo de 40 grados hacia arriba. La única forma de salir era bajar la nariz y ganar velocidad, pero el primer oficial insiste en lo contrario. El avión continúa precipitándose sin control. El capitán, desesperado, grita que no suba más, pero ya es demasiado tarde. Con una velocidad de apenas 107 nudos y un descenso superior a 11.000 pies por minuto, el vuelo 447 impacta violentamente contra el Atlántico. Las investigaciones posteriores revelaron que los pilotos quedaron desconcertados por la súbita pérdida de datos y actuaron de manera desordenada hasta perder totalmente el control. Los sensores de velocidad se habían congelado, lo que hizo que los sistemas automáticos se desconectaran y los copilotos recibieran información confusa. Mientras el capitán estaba ausente, uno de ellos tiró hacia atrás de la palanca, sacando el avión de su envolvente segura y llevándolo a una pérdida que nunca lograron identificar. A pesar de las múltiples alarmas, incluso una que sonó de forma continua durante 54 segundos, no reconocieron lo que ocurría. El A330 normalmente tiene protecciones contra estas situaciones, pero al perder todos los datos de velocidad, el avión volvió a comportarse como un modelo convencional sin asistencias electrónicas. Los investigadores concluyeron que los pilotos probablemente pensaron que enfrentaban un exceso de velocidad, confundiendo las vibraciones típicas de una pérdida con otra situación. El accidente llevó a recomendar mejoras en el entrenamiento para vuelos a gran altitud y en el equipamiento de cabina. Air France reemplazó componentes de su flota para evitar que algo similar se repitiera. Las 228 personas a bordo perdieron la vida.